Práctica 1. En esta práctica se nos pide implementar un sistema que debe cumplir diferentes condiciones. Nuestro sistema tiene tres entradas, T1, T2 y T3, y una salida F. Cada una de las entradas tomará el valor 0 o 1 dependiendo de tres temperaturas dadas, T1, T2 y T3. Si una temperatura medida es mayor que una temperatura dada, su correspondiente entrada tomará el valor 0. Y si por el contrario es menor o igual que una de las temperaturas dadas, la correspondiente entrada tomará el valor 1. Además, la salida solo será 1 cuando la temperatura medida se encuentre entre T1 y T2 o sea mayor o igual que T3. De la primera condición, que T1 sea menor que T2 y menor que T3, vemos que existen situaciones imposibles, lo vamos a marcar con X, ya que estas situaciones no se van a producir nunca. Por lo que nos quedan 4 estados. De estos 4 estados, solo en 2 casos se va a cumplir alguna de las dos condiciones. En el primer caso, 1, 0, 0 se cumple la primera condición y en el caso 1, 1, 1 se cumple la segunda condición. Por lo tanto, con estas condiciones pasamos a realizar los montajes. Práctica 1, apartado D. Vamos a implementar esta función, que es la simplificación con minterms del ejercicio, que nos queda como resultado esta ecuación, en la que tenemos tres entradas, T1, T2 y T3, representadas por tres interruptores. Tenemos una puerta NOT, una puerta AND y una puerta OR, que son estas tres de aquí. Entonces el sistema se encenderá cuando esté T1 encendido y T2 apagado, y cuando T3 esté encendido, independientemente de la posición de los otros dos interruptores. Continuando con el apartado D, vamos a implementar ahora el mismo circuito anterior, pero con la configuración MaxTemps. Tenemos igual que antes una puerta NOT, una puerta OR y una puerta AND, que están en el orden correspondiente, y tres interruptores T1, T2 y T3, que representan cada una de las entradas. El circuito funcionará cuando esté activado T1 y no T2, independientemente del valor que tome T3 en este caso, o cuando esté implementado T1 y T3, independientemente del valor que tome T2. Ejercicio 1, apartado E. Debe cumplirse la misma ecuación anterior, pero implementada con puertas NAND. Para ello utilizamos un integrado que ya tiene 4 puertas NAND. Alimentamos el circuito a través del regulador a 5 voltios. Y tiene que cumplirse que T1 y no T2 se enciende el LED. O que se encienda con T3. Vemos cómo funciona. Sería cuando llega a la temperatura 1, entre la temperatura 1 y 2 se enciende el LED, cuando llega a la temperatura 2 no pasa nada y en la temperatura 3 se vuelve a encender. Ejercicio 1, apartado E. En este caso es igual que el anterior, pero implementando el circuito con puertas NOR. Para ello utilizamos un integrado que ya contiene 4 puertas NOR. Hemos de implementar este circuito y tiene que cumplirse esta función, que es la reducción master. Alimentamos el circuito y vemos que tiene que cumplirse lo mismo que antes. Pues T1 no T2, T1 y no T2, o T1 y T3, independientemente del resto de posiciones. El circuito sería, cuando el sistema llega a la temperatura 1 se encenderá, cuando alcance la temperatura 2 se apagará y cuando alcance la temperatura 3 se volverá a encender. Práctica 1, apartado F. Implementamos el sistema anterior, pero en este caso utilizamos un decodificador BCDA decimal y una puerta NAND que nos invertirá las salidas, ya que el decodificador tiene las salidas negadas. Tenemos las entradas T1, T2 y T3 y vamos a probar el circuito. Alimentamos el circuito a 5 voltios y cuando el sistema llegue a la temperatura 1 se encenderá el LED. Cuando llegue a la temperatura 2 se apagará y cuando alcance la temperatura 3 se volverá a encender. Y al contrario, pues se apagará cuando baje de la temperatura 3, se encenderá cuando baje de la temperatura 2, ya que estará entre la 1 y la 2, y se apagará cuando todas las entradas estén desactivadas. Práctica 1, apartado G.
Implementamos el mismo sistema que en apartados anteriores, pero en este caso hacemos uso de un multiplexor 8.1. Las entradas están representadas por T1, T2 y T3 y implementadas por interruptores. Alimentamos el circuito y comprobamos su funcionamiento. Cuando el sistema alcanza la temperatura 1, el LED se enciende. Cuando alcanza la temperatura 2, el LED se apaga. Y cuando alcanza la temperatura 3, el LED se vuelve a encender. Lo mismo cuando baja la temperatura, lógicamente. Cuando baja de la temperatura 3 se apaga, cuando está entre T1 y T2 se enciende y cuando baja de T1 se vuelve a apagar. BT2, práctica 2. En este caso vamos a implementar una secuencia de máquinas, de 3 máquinas, con biestables JK, incluidos en los circuitos integrados, y además necesitaremos una puerta OR y una puerta SOR. El reloj lo hemos construido con un interruptor deslizante y este, cada vez que pase por menos, cambiará del estado actual al estado siguiente. Alimentamos el circuito a 5 voltios y estamos en el estado actual. El siguiente sería el 010 y así sucesivamente. Pasamos por menos, 010, 011, 101, 101, 001, 000 y volvemos al estado inicial. Repetimos 100, 010, 011, 101, 101, 000 y el estado inicial. Temporizador 555 en modo monoestable. En la práctica he alimentado el temporizador con 5 voltios a través de una fuente de 9 mediante un regulador de tensión que transforma los 9 a 5 voltios. A la salida he puesto un LED que se encenderá el tiempo que viene configurado por la resistencia y el condensador, que en este caso será aproximadamente 11 segundos. Lo encendemos y vemos cómo se enciende el LED y a los 11 segundos se apagará. Y eso es todo. Temporizador 555 en modo estable. Al igual que en el caso anterior, reducimos la tensión de 9 a 5 voltios a través del regulador. Cuando conectemos el circuito, vemos cómo el LED comienza a parpadear. El tiempo de parpadeo viene determinado por las resistencias R1, R2 y el condensador electrolítico. En este caso, al ser las resistencias del mismo tamaño, estará encendido el doble de tiempo que esté apagado. Y vemos cómo está encendido durante aproximadamente 1 segundo y apagado durante aproximadamente medio segundo, que es lo que se pretende conseguir.